organizado por Colt e Interxion. Connecting Media es la tercera edición a la que estamos asistiendo. Es la primera que es totalmente digital. Y sea digital o presencial, siempre nos ha gustado considerar este evento como un foro de debate del sector de digital media. Otras veces hemos hablado de OTT, de streaming, de distribución de contenido audiovisual, pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en gaming e eSports de la mano de 4 expertos. Permitirme, antes de presentaros a estos 4 expertos, hablaros un momento de Colt, que es el copatrocinador de este evento. Colt es un operador internacional de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones es consciente de que el gaming demanda gran cantidad de procesamiento, de memoria, de almacenamiento, precisamente por este carácter que tiene online y masivo y que requiere de la mejor conectividad, de una conectividad muy robusta, con un gran ancho de banda y, lo más importante, es sin latencias. Para ello, Colt cuenta con las infraestructuras de fibra óptica propia que ofrece servicios al sector de gaming para que la experiencia de usuario sea la mejor. Y en cuanto a Interxion, bueno, Interxion es el centro de interconexión del ecosistema gaming. Es el espacio físico donde los servidores de gaming de empresas como Riot, como Steam, como la propia PlayStation se alojan. Y además es desde donde se distribuye el contenido de plataformas de streaming como Twitch o donde te puedes conectar para jugar al cloud gaming de empresas que no puedo mencionar. Bueno, en una única frase, Interxion es el centro de datos donde el sector gaming se interconecta. Y os voy a presentar a estos ponentes y, por favor, si tenéis cualquier pregunta, la podéis ir haciendo en el chat y nosotros las respondemos más adelante. Os quiero presentar nuestro primer experto, es Juanra Torregrosa. Juanra es un experto consultor especializado en este sector de videojuegos. Ahora mismo apoya pequeños estudios de desarrollo y publishers en sus estrategias de marketing de producto. Actualmente es el encargado de la estrategia de la empresa Banger Games, que es una solución de inteligencia artificial para operar torneos y la forma dinámica de juego de los jugadores. Bueno, Juanra siempre ha sido un gamer muy loco, lo lleva en su ADN, o sea que hoy contaremos con su experiencia tanto como usuario como profesional. Os quería presentar ahora a John Yaguno. John tiene más de 15 años de experiencia en muchísimas empresas del sector de videojuegos, de los eSports, del ocio electrónico. Seguramente le conozcáis muchos de vosotros. Actualmente es el director general de Wing Gamers, que es una empresa especializada en hacer crecer el ecosistema de los eSports. Así que podéis hacer cualquier pregunta a John sobre de verdad qué es lo que necesita este sector para que crezca. Nuestro tercer experto es David Pavón. David Pavón actualmente es el director global de desarrollo de negocio y de contenidos de Ludium Lab, que es una empresa española pionera en soluciones de cloud gaming. Pero además es el fundador de la plataforma Gaming Gates, que es una gran red social de negocios centrada en este sector de gaming y de los eSports. Bueno, además David es el responsable del programa de gaming y eSports de SIG. Y nuestro cuarto experto es Íñigo Cabestany. Íñigo es parte del equipo de IBM Cloud y además profesor en diversos programas de la Universidad del Instituto de Empresa. Igual que Juanra, ha sido un gamer desde muy pequeño y colabora con empresas del sector para brindar a los gamers la mejor experiencia posible. Y, por supuesto, tiene mucha experiencia en el desarrollo de ecosistemas para startups. Así que con ellos 4 vamos a iniciar este webinar y si tenéis cualquier pregunta, de verdad, hacerlas por el chat y ellos las responderán más adelante. Y quería empezar, Juanra, contigo. Déjame que te ponga esta slide que sé que es tuya y para que nos cuentes un poco de verdad qué es lo que tiene este sector del gaming que estamos viendo que estos años tiene tanta popularidad y cada vez más y más. Bueno, aquí me acompaña gente que ha estado con mucho más tiempo que yo en gaming, así que estarán de acuerdo conmigo en que realmente la historia de la popularidad del gaming hoy día es una convergencia realmente de un conjunto de tecnologías, pero que han llevado a un entretenimiento realmente global, que no simplemente nos quedamos simplemente hoy en videojuegos, sino que
ahora mismo cruza y enhebra fácilmente con tanto con series que han ganado muchísima popularidad y calidad, cine y otra serie de formatos de entretenimiento. Pero realmente creo que el sector de videojuegos lo que ha ido ganando en intensidad es porque le acompaña una fuerte historia de hardware alrededor y de software. Desde el origen de las primeras consolas o formatos de entretenimiento en el hogar o en los primeros salones de arcade hasta el formato de consumo, la experiencia de consumo del videojuego dentro de los hogares de los usuarios, realmente lo que ha hecho ganar este sector no solo es ampliar su base de usuarios basado en tener mayor propuesta jugable, es decir, me refiero con propuesta jugable, diferentes tipos de títulos que generan diferentes experiencias de consumo y de usuario, sino también que la intensidad o la calidad narrativa, si lo quieres ver así, de los títulos ha pasado a ser simplemente, como decían nuestros padres, ¿no? Dejar de jugar al Mario, a tener ahora mismo juegos que tienen temáticas tan fuertes o tan adultas como los pueda tener el cine o la música. Es un sector que ha madurado muchísimo y además ahora la intensidad que vivimos y el éxito proviene también yo creo que de un efecto acumulativo de cohortes de edad. Gente como yo o incluso John, pues nos siguen detrás varias generaciones de consolas y de usuarios que han podido posiblemente ver y entender como algo perfectamente normal que tus hijos juegan a videojuegos y haciendo que ahora mismo la moda o lo raro, perdón, lo exótico sea no jugar a videojuegos. Sobre todo yo creo que el mayor hito de este tipo de éxito, aunque lo estamos viendo ahora, yo lo marcaría sobre todo a finales de los 90, ¿no? Con todo ese boom de la tecnología del software que se enfocaba sobre todo a la animación digital, ¿no? A pasar de los sprites a los polígonos prerenderizados y demás, que llevó realmente a una escala, la escala jugable de lo que se pensaba a lo que realmente se ha transformado todo esto. Yo lo enfocaría primero por ahí, para ese gran éxito y claramente la interconectividad, la posibilidad de jugar desde varios dispositivos que tenemos hoy día, siempre conectados a Internet y jugando contra otros jugadores, es lo que ha hecho este enorme impulso hacia los eSports, ¿no? Y hacia competir con quien sea, donde sea, y sumando a las marcas y a otro tipo de elementos que no tienen que ser necesariamente empresas endógenas del propio mundo gaming. Y esto, pues, evidentemente, John lo está viviendo, ¿no? Con el éxito de Win o la llegada del cloud gaming en el caso de David Pavón con SodaStream. Claro. Entonces, en este caso, John, déjame que te pregunte a ti precisamente sobre estas nuevas tecnologías. Una de las últimas es el tema del cloud gaming. ¿Qué aporta de verdad el cloud gaming a la organización de los eSports, que es el otro gran ganador de este mundo gamer? Pues, a ver, bueno, en primer lugar, gracias Raquel y a todo el equipo de Intention y de Colt por invitarme, por dejarme formar parte de esta sesión. Me encanta compartir espacio con estos pedazos de profesionales que tenemos aquí y sobre todo poder hablar de una tecnología que viene para quedarse. Al final el cloud es el futuro del ecosistema de los esports y cuanto antes lo entendamos y antes apostemos por ello, todos los integrantes del sector, mejor será para todos. Más creceremos, lo haremos más rápido y sobre todo lo haremos juntos, que es una parte muy importante como después iremos viendo en las diferentes intervenciones. Obviamente, David e Íñigo nos contarán luego con más detalle cómo funciona, pero bueno, desde el punto de vista de los esports, el cloud lo que hace es eliminar barreras, tanto a nivel físico como a nivel digital. Todo está en la nube y literalmente no necesitas nada más allá para poder acceder a los juegos de moda de último momento y sobre todo que permite que cualquier usuario pueda jugar a cualquier título desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Después veremos cómo funciona, nos lo comentará David, pero es algo realmente sorprendente. Entonces, a nivel de organización, esa mejora de la accesibilidad ofrece una mayor igualdad en las condiciones de competición para todos los jugadores, elimina muchas barreras de entrada porque yo no necesito, por ejemplo, un dispositivo de gama alta para jugar al juego de moda con mis amigos o simplemente a la hora de organizar cualquier tipo de competición, pues permites que todo el mundo pueda jugar desde cualquier dispositivo al mismo título, reduciendo los requisitos de entrada y obviamente pues sin la necesidad de esas máquinas tan potentes. Esto permite, obviamente, pues que todos los usuarios puedan jugar entre sí a nivel global, porque ahora mismo, en muchos casos, después nos comentará David también, pero hay una limitación real y física, podríamos decir, y es que los jugadores están limitados a nivel local o a nivel regional
a los servidores que les corresponde. Es decir, en muchos juegos nosotros desde España no podemos jugar contra un usuario, por ejemplo, de Argentina, y esto a nivel de organización en términos de eSports es un factor limitante. Obviamente, pues nos adaptamos como buenamente podemos, pero con la tecnología cloud, pues este tipo de acciones serían más que posibles, ¿vale? Es algo que en otros títulos no sucede porque depende de los servidores. Y sobre todo, ayuda a abaratar costes en acciones presenciales también, pues por lo que comentábamos, al reducir el requisito, los requerimientos de las máquinas, pues te permite que los costes estén mucho más contenidos, sean menores. Obviamente, ahora no hay acciones presenciales, pero a medio y largo plazo, pues será un elemento también que se irá integrando cada vez más en eventos físicos, y hablaremos de cómo el cloud ha pasado del ámbito digital al ámbito presencial, y será también un movimiento curioso de ver. Pero no debemos olvidar también, Raquel, que esto del cloud y la nube pues es una tecnología muy disruptiva, pero que depende mucho de las infraestructuras de red de compañías, pues en este caso como Interxion, que hace que todo suceda. Que haya data centers es importante y es algo que también tenemos que destacar, que sin esto no sería posible, porque todo termina sucediendo en un lugar físico, que es lo que mucha gente no sabe. ¿Vale? Entonces, ese es un poco las ventajas que aporta el cloud a la parte de los eSports, que después veremos pues cómo sucede, por qué sucede y qué otras tecnologías están involucradas, pues como el 5G y demás. Pues entonces, hablando de cloud gaming, dejadme un momento que le haga, yo vi esta, creo que veis ahora mi pantalla, yo vi esta slide de Ludium y bueno, me gustó mucho porque me parece que es muy sencilla de explicar y de entender, pero yo, David, como una pregunta concreta, hablando precisamente esto de los data centers, pero sobre todo es el boom del cloud gaming en las actuales infraestructuras de red, ¿de verdad lo van a soportar? ¿Estamos preparados para esta explosión de cloud gaming? Bueno, pues siguiendo con lo que decía yo, muchas gracias, Raquel, y a todo el equipo de Interxion por invitarme. Me apasiona todo lo relacionado con el gaming y más aún todo lo relacionado con el gaming del futuro, ¿vale? Que es como nosotros lo denominamos. Daros cuenta ahora mismo cómo vemos la televisión, por ejemplo, y cómo vemos los contenidos, algo que era impensable hace 7 años, 8 años. Cuando Netflix y compañías de ese tipo pues no eran nada, ahora muy poco. Pues ahí es un poco lo que nosotros vemos, Raquel, de lo que va a ser el cloud gaming, y esa explosión que tú dices es inminente. O sea, es inminente. Si veis ahí en los gráficos, pues espera que el mercado evolucione de un billón o 1.000 millones de dólares en un año a 3, que se convierta en 8.000. ¿Estamos preparados para ese boom? A ver, esta es una respuesta compleja. Pues, ¿estamos actualmente preparados para soportar lo que el cloud gaming tiene desplegado? Sí. O sea, nosotros en Ludium tenemos una plataforma que se llama SodaStream, muy pionera, ¿vale? Porque nos diferenciamos de competidores por una tecnología tremendamente disruptiva. Y sí estamos ahora mismo y actualmente con lo que hay, con un performance, con un rendimiento bastante alto de nuestra plataforma. No pasamos, tenemos por debajo de 50 milisegundos, 60 frames por segundo, etcétera. O sea, estamos haciéndolo muy bien. El problema va a ser cuando pasemos de miles o 10.000 de usuarios a 1, 2, 3 o 4 millones de usuarios. Daros cuenta de una cosa que es importante, yo lo digo de una manera fácil para que lo entendamos. La nube que tenemos que desplegar para un sistema de cloud gaming no es estándar. O sea, no valen los servidores habituales, ¿vale? Que puedes contratar en Amazon o Azure de un día para otro. O sea, esto necesita un despliegue de una tecnología un poco diferente. Los servidores que se utilizan para el despliegue de cloud gaming llevan una GPU, una tarjeta gráfica específica y una selección de condiciones específicas. Entonces, para hacer fácil la respuesta, Raquel, ¿estamos preparados ahora para usar cloud gaming? Sí, sin problema. Nosotros, aparte, ya te digo, el rendimiento es muy bueno. El problema va a haber cuando empiece a estresarse la variable concurrencia, que básicamente significa muchos usuarios a la vez jugando. Claro. Entonces, ahí sí que va a ser necesario pues que nos pongamos un poco las pilas todos. Es necesario pues que se generen sistemas de servidores dedicados, o sea, que cada plataforma de cloud tenga sus servidores. Es necesario que los Azures, Amazon Web Services, etcétera, adapten un poquito sus precios para que podamos contratar servidores everywhere
y podamos llevar el servicio a todos los sitios. Porque, como te decía, aquí la variable concurrencia, que es muy simple, es cuánta gente juega a la vez, podamos tener servidores y podamos dar ese servicio que el usuario necesita y que básicamente es que la latencia sea mínima, que la respuesta sea mínima, y para eso es importante que el ecosistema pues crezca y se genere más infraestructura. Entonces la respuesta es sí podemos ahora, pero el boom, la explosión en los próximos 3 años, se van a necesitar mucho hardware, muchos servidores, muchas compañías como IBM ahí poniendo su tecnología y su cloud, y va a ser un reto y es súper interesante. Pues entonces, Íñigo, está claro que es para ti. El cloud al final es un facilitador, es súper necesario para este sector del gaming. Y cuéntale a David algún caso que apoye que de verdad el cloud transforma la experiencia del gamer en este ecosistema. Bueno, muchas gracias. Que estamos en buenas manos. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Como dicen todos, y la verdad que muy interesante, ¿no? Lo que cada uno desde su perspectiva puede comentar. De hecho, David creo que tiene mucha razón en que ya las máquinas virtuales, ¿no? Pues no, en muchos casos se quedan cortas y no podemos tener lo que conocemos como esos lousy y loud neighbors, ¿no? Que de algún modo pues empeoran digamos, la performance, el rendimiento de todos estos juegos. Necesitamos infraestructura mucho más robusta que de hecho, en el gaming, pues podemos decir que es una de las industrias más potentes. Yendo un poco a tu pregunta, Raquel, ¿es el gaming, es el cloud el facilitador del gaming? Bueno, yo creo que el principal culpable de lo que está sucediendo en esta industria es, para mí, claramente esta comunidad que se está generando. Y cuando hablamos de comunidad, ya no podemos solo referirnos al gamer profesional como era yo con 13 años, que no hacía otra cosa y me gastaba todos mis ahorros de 3 años, sacando al perro y haciendo de todo en una Nvidia GeForce y en un hardware súper potente, en unos monitores, ¿no? Lo que está ocurriendo en el gaming, gracias al cloud, en gran medida, es que estamos democratizando, ¿no?, este sector. Y de hecho, pues ahora si miramos cuántas personas juegan, en su gran mayoría son jugadores recreacionales. Y no solo debemos mirar en torno a los propios jugadores, sino, como decía también Johnny Juanra, todos esos creadores de contenido, influencers, streamers. Al final el gaming abarca muchísimo más, ¿no?, que el propio gamer como tal. Y como decíamos, bueno, la posibilidad que te da el cloud de eficientar tanto para el proveedor de tecnología como para el gamer el hecho de poder jugar desde cualquier dispositivo, ¿no?, y que simplemente esos dispositivos procesen de algún modo el juego, pero que sea el proveedor tecnológico el que esté renderizando, operando los datos. Todo eso hace que obviamente el gaming pues sea mucho más accesible, ¿no?, y posible en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Hablando un poco de cómo desde IBM, ¿no?, apoyamos más bien al sector que desarrolla, ¿no?, todos estos casos de uso, os quería comentar 3 que nos parecen realmente interesantes, ¿no? El primero es el propiamente dicho desarrollo de plataformas de gaming. Tenemos una referencia fabulosa en Polonia con Vortex, que tienen ya un montonazo de juegos, y la verdad es que gracias a una infraestructura potente, que de hecho los 3 casos de uso que os voy a comentar se refieren a los bare metals, que dan alta disponibilidad, baja latencia y un poco, como decía, ¿no?, unos servidores dedicados para estas empresas. Bueno, Vortex está siendo un éxito brutal y bueno, está integrado con Steam y puedes jugar desde cualquier dispositivo a multitud de juegos, ¿no? Y la verdad que la experiencia es fabulosa teniendo esto en cuenta. Luego podemos hablar de otro caso de uso muy interesante, el segundo, que es más la parte del desarrollo online de juegos. En desarrollo online de juegos tenemos un caso local de España, de hecho nació justo antes de esta pandemia, ¿no?, que es Simple Cloud Animation, que realmente, como hace siempre, ¿no?, la industria del gaming, ha creado una nueva necesidad, una nueva industria, podemos decir, que es la que conocemos como los efectos visuales y la animación como servicio. Y hasta los mayores estudios del mundo ya les están contratando para desarrollar todas esas animaciones que luego integren en sus propios juegos, ¿no? Y el tercer caso de uso, luego en las preguntas puedo explicar un poco
cómo están, ¿no? Arquitectónicamente todos ellos. El tercer caso de uso son el desarrollo de innovaciones ya más innovadoras dentro del gaming. Dentro del gaming no solo hablamos de infraestructura, que es uno de los puntos más importantes, sino cómo podemos ofrecer a los desarrolladores, ¿no? A los proveedores de tecnología con una plataforma como servicio que les ayude a containerizar aplicaciones y de algún modo infundir tecnologías ya exponenciales que conviertan la experiencia para el gamer y todo su ecosistema, como decíamos, en una mucho más inmersiva. Y ahí ya, bueno, pues entramos ya con un ejemplo fabuloso con Exit Games y con Photon, que ha creado el mayor motor de red para más de 400.000 developers de multitud de empresas y con esta containerización, esta portabilidad, están consiguiendo pues, integrar tecnologías que hace mucho no eran comunes en este sector. Y bueno, el gaming realmente siempre ha sido un gran disruptor para nuevas tecnologías que de primeras no daban mucha confianza, pero que gracias a esta comunidad, como decía, pues se han impulsado y luego se han adoptado en otras industrias. Pues, muchas gracias, Íñigo. Pues yo tenía aquí, quería enseñaros, esto me lo... Ay, perdonadme un segundo, sí. Juanra, yo me acuerdo una vez discutiendo contigo precisamente esto de que si al final el gaming es súper innovador, incluso genera necesidades nuevas y desarrollos, pero al final yo quería hacerte esta pregunta porque me encantó esta slide, que ¿cuáles son de verdad los pilares de este ecosistema gaming? Y si es un sector rentable. Precisamente ya se ha abierto un poco este tema, ¿no? Con lo que ha contestado David y Íñigo, sobre todo. Aquí no están todos los que son, o sea, faltan muchísimos nombres, ¿vale? Pero es un poco para que la gente se haga una idea con respecto a lo que he abierto yo un poco la charla. Siempre le viene una serie de nombres a una persona que no conoce gaming acerca de qué hay, ¿no? O sea, cuando te preguntan sobre videojuegos dices, vale, pues PlayStation, Nintendo o, no sé, Electronic Arts o FIFA, ¿no? Son nombres que flotan en tu cabeza, pero realmente el sector de videojuegos tiene una amalgama bastante entrelazada, precisamente por ser un entorno de entretenimiento entendido así, ¿no? Como un entorno de entretenimiento cruzado con varias empresas que colaboran y precisamente a razón justo de lo que ha dicho Íñigo, este mundo está cambiando, ¿no? Y también de lo que mencionaba David, es decir, están entrando nuevos jugadores, bueno, no jugadores, aquí no está sobreusado el término, sino que nuevos competidores o nuevas empresas a este mundillo que van a cambiar, por supuesto, la slide que te pongo ahora mismo, que está puesto aquí ahora mismo, pero principalmente, pues, por ejemplo, a la hora de distribución han entrado muchos que tienen que ver con distribución digital, pasando de la que era física, ¿no? Hace a lo mejor 20 años, que siguen existiendo, pero ha ganado mucho peso el digital. Toda la parte de motores, que se encarga de empresas de motores gráficos que se encargan de integrar todas las soluciones visuales, ¿no? De física de texturas o de programación para lo que son los diferentes productos. Empresas desarrolladoras propiamente, muchas de ellas además surgen como una naturaleza y acaban evolucionando hacia otra. Por ejemplo, Epic empezó con toda la parte de Unreal y demás y acabó posicionándose como una empresa propia que tiene Fortnite. O sea que al final no solo es una sola entidad que actúa por separado, sino que pueden evolucionar, a veces integran completamente sus servicios o a lo mejor colaboran con otra que aparentemente podrían ser competidoras, pero realmente se encarga otra de la distribución. Esto pasa mucho, pues, por ejemplo, si me equivoco, David, pero creo que es con Electronic Arts y con Namco, creo que pasa bastante este tema, que una no tiene capacidad suficiente de distribución y usan los canales de la otra. Y bueno, luego también la mayoría de los títulos y nombres que nos suenan también tienen naturalezas y comportamientos dentro de este sector muy particulares. Por ejemplo, cuando tuvo el éxito de Pokémon GO, las acciones de Nintendo subieron, pero cuando hablabas con alguien de Nintendo, o sea, había un silencio porque es una empresa que trabaja o colabora la marca, la IP con Nintendo, pero no es una empresa de Nintendo propiamente. Game Freak, que es la desarrolladora de Pokémon Company, es una de las IPs que utiliza Nintendo, que tiene licencia Nintendo, pero no es propiamente una marca generada desde Nintendo hacia fuera, como puede ser Zelda, como puede ser Super Mario y demás. Y luego, a nivel de tecnología, lo que decía Íñigo,
Ahora mismo se ha abandonado una lucha por el hardware hace ya varios años, que lo hemos visto sobre todo con los smartphones, sobre todo desde la llegada de la tecnología de microcontroladores. Esto se ha dejado atrás y de repente se ha visto que realmente lo que importa es el contenido, ¿no? O el servicio que se da. En ese sentido, pues siguen existiendo máquinas que encorsetan la experiencia de juego al hardware, porque, bueno, el hardware tiene una serie de características diferenciales, como puede ser ahora mismo la reciente PlayStation 5 con el DualSense, que es un mando con sensaciones y demás que eleva la experiencia de consumo enormemente, y PlayStation tiene la capacidad de invertir en investigación y desarrollo para proveer de este tipo de servicio o de producto a un usuario, o Nintendo Switch, pero no suele ser habitual. Lo más habitual es que ahora mismo haya un pequeño estudio de desarrollo o un mediano estudio de desarrollo que quiera dar a conocer su producto, y que el cloud gaming sea la oportunidad perfecta para poder ofrecer un early access o una primera prueba o demo que le permita a ellos también tantear el mercado, solucionar bugs o fallos, ¿no? Y que también puedan ir haciendo como entregables, como las temporadas, ¿no?, de Netflix, que te pudieses ir viendo según va pasando los años. Pues ellos igual, ellos tienen esta opción de desarrollo o de mejora gracias al cloud gaming, y sobre todo lo que le interesa al fin y al cabo a una empresa de este tipo es que la gente juegue lo más posible o en el mayor número de dispositivos posible, adecuado a la experiencia de juego, pero ganando usuarios, ¿no?, conectados. Entonces, esto es un poco una pequeña pincelada de todo lo que hay, y que seguro que va a estar cambiando, lo decíamos antes fuera de cámara, va a estar cambiando en los próximos años, y todo ello gracias enormemente al cloud gaming. Así que me parecía muy distintiva la visual. Pues yo creo que en esta foto faltaba un poco los eSports, que al final es lo que jugamos. Porque si no, me lo comía yo también. Yo en el tema entendemos que el cloud gaming va a ser un gran facilitador para estas competiciones, pero si hablamos de 5G, el 5G que no está tan desarrollado, ¿es necesario para vosotros? ¿Es disruptivo? ¿Cómo os ayuda? Sí, totalmente. La respuesta es un sí enorme y rotundo, y precisamente un poco al hilo de lo que estaba comentando Juanra en esa slide, se veían dos grandes bloques, una tecnología y uno desarrollo, y van totalmente de la mano. El uno es indisoluble del otro, se apoyan mutuamente para crecer en conjunto en los diferentes mercados del ecosistema, y esto pues pasa un poco lo mismo con la tecnología 5G y el cloud, son conceptos indisolubles. Entonces, pensar en una tecnología disruptiva como es el cloud asociado a una tecnología y un modelo en sí mismo como es el 5G en este caso y su asociación tecnológica al cloud, es algo que realmente esperamos que rompa moldes. Estamos hablando de un futuro inmediato, sobre todo a nivel de telecomunicaciones y de distribución de contenido, y cuenta con una serie de ventajas, pues la verdad es que enormes. Entre ellas, pues por ejemplo, obviamente una menor latencia, lo que suele suponer un hándicap a nivel competitivo, que puede llegar incluso a ser similar a una conexión de red de fibra conectada por cable. Esto aumenta la competitividad, elimina o disminuye, en la medida de lo posible, pues barreras de entrada y barreras de juego, permite una mayor estabilidad en la conexión tanto entre dispositivos como entre el usuario y el propio juego. Los dispositivos están más y mejor conectados, pero al final lo que haces es poner una tubería más gorda para que pase todo el caudal de información, para que todos nos entendamos, y esto permite que la transferencia de datos, tanto para streaming como para contenido de mayor calidad en menor tiempo, pues sea obviamente mayor y mejor. No solo en el ámbito de los eSports, sino aplicado a todo lo que toca tangencialmente el ecosistema de los eSports, como es pues la creación y distribución de contenido, el desarrollo de nuevos videojuegos enfocados al ecosistema, porque al final los eSports no dejan de ser competiciones, torneos de videojuegos que forman parte de un ecosistema mayor, que es la industria de los videojuegos. Y obviamente estamos hablando de que el mundo es móvil, así de fácil y así de claro. Entonces, el aumento de la tecnología y las redes 5G, en este caso, que permite una mayor velocidad, una mejor estabilidad, obviamente va a facilitar pues, la accesibilidad a juegos competitivos. Esto hará que el ecosistema crezca, nutriéndose de nuevos jugadores, llegando a públicos más amplios, y sobre todo pues, que nuevos players tecnológicos, marcas, telcos y operadoras entren al ecosistema. Entonces, es una ventaja realmente indispensable para el crecimiento de los eSports, porque permite también globalizar el acceso, estabilizar mucho más las conexiones y que la gente pueda jugar con mayor calidad, y yo creo que eso es positivo para todos.
Pues muchas gracias, John. Pues permitirme que vuelva a compartir una slide de Ludium que a mí me encantó, porque David, si nosotros hablamos, bueno, 5G, ya, John necesita este desarrollo de 5G, también necesita vuestro cloud gaming, pero si vamos un poco a todo esto del cloud, que al final el cloud no es tan etéreo, sino que te está hecho de muchos hierros y de muchos tornillos. Yo quería un poco que nos explicases lo que son vuestras previsiones de lo que es el desarrollo del cloud gaming y compararlo con el despliegue de servidores y qué es lo que necesitáis del sector desde el punto de vista de infraestructuras. Vale, pues sí, es un poco volviendo a lo que comentábamos antes, Raquel, en la pregunta que me hacías y de lo que va a ser, o entendemos que va a ser la explosión, como tú decías en tu pregunta, del cloud gaming a futuro. Yo decía antes que muy probablemente, o eso dicen los expertos, ¿vale? O las previsiones y los forecasts, vamos a pasar pues de, no sé, de tener en Europa alrededor de 85, de 1 millón de suscriptores más o menos a las plataformas a pasar a 20, a lo mejor en 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, todo esto, volvemos otra vez a lo que os decía, de la concurrencia, etcétera, va a necesitar un despliegue muy agresivo y muy fuerte de hardware y de servidores a lo largo de Europa. El tema del 5G, ¿vale? Como nosotros lo vemos desde Ludium Lab, es la solución definitiva para el despliegue de cloud gaming. Bueno, lo que va a hacer es ayudar mucho al usuario, ¿vale? El usuario, lo que es el usuario final, se va a venir beneficiado y, por supuesto, también nosotros, ¿vale? De que la red pase pues de una transferencia de datos X a por 20 y que a un solo dispositivo puedan estar conectados 1 millón de usuarios con móviles. Eso nos va a ayudar, pero nosotros, como Ludium o otras compañías parecidas, vamos a tener que seguir desplegando servidores físicos, ¿vale? Porque la tecnología 5G va a ser un avance importantísimo para la experiencia de usuario, pero desde el punto de vista del proveedor de tecnología o del proveedor de la plataforma vamos a seguir necesitando ese despliegue de servidores. Entonces, bueno, esto es una simulación que hacíamos, un forecast. Imaginaros en el 2025 que necesitáramos 150.000 servidores en Europa, que quizás sean menos, pero bueno, que necesitáramos ese volumen de servidores en Europa para poder dar servicios a esos 20 millones de potenciales suscriptores que tiene el continente a las plataformas de cloud gaming. El despliegue es tremendo. El despliegue es tremendo y la necesidad de que compañías como IBM, otras, Interxion, estén ahí y alojen esos servidores y nos permitan el mantenimiento y tenerlos, va a ser muy importante. Porque al final el cloud gaming está basado en esto, está basado en un despliegue de una infraestructura, ¿vale? Y sobre todo con mucha necesidad de escalabilidad. O sea, mucha necesidad de escalabilidad. Es muy difícil mantener un servicio de cloud con 10 servidores dedicados. No necesitas tener esa escalabilidad y apoyarte en servicios como IBM o como Amazon, decía antes, ¿vale? Para crear esas clouds elásticas y porque la concurrencia es un KPI definitivo. Imaginaros 18 millones de suscriptores a diferentes servicios, incluyendo Stream y otros, Xbox Cloud, de los que sean. Imaginaros un sábado por la tarde, por ejemplo. Porque yo leí hace poco que PlayStation, no recuerdo muy bien cuál era el dato, pero no sé si era el 60% de los usuarios se concentran entre las 5 y las 8 de la tarde del sábado, algo así era. Imaginaros cuando llevemos todo esto al cloud, cuando los servicios de, por así decirlo, más de home, de casa, pasen ya a la nube y esos 60% que digo de jugadores jueguen todos a la vez el mismo sitio a las plataformas de cloud. Ahí es donde está el problema y ahí es donde las plataformas necesitamos dar ese servicio al usuario. Ahora mismo hay servicios, ¿eh? En SolarStream y en Ludium intentamos evitarlo y lo evitamos por todos los medios, pero hay servicios que te ponen en cola de usuario y ese tipo de cosas son súper frustrantes para el usuario final. Porque lo que esperas como usuario de cloud gaming es no quieres tener ni una sola diferencia con la experiencia que tienes con una PlayStation o con un PC en casa. Si tienes cualquier mínima diferencia, el cloud gaming ya no te vale para nada. Entonces, esa es la necesidad de la creación de la infraestructura, de la llegada del 5G, del soporte de compañías como IBM. Ahí es donde está la clave para que el usuario final no note absolutamente nada y su móvil se convierta en una consola más. Yo juego en mi pueblo
donde tengo una ADSL de las malas, pero mira, me conecto como mi móvil a la tecnología 5G y gracias a la transferencia de datos y no sé qué, me da igual jugar aquí que jugar en mi casa. Eso es la necesidad que nos encontramos a futuro, Raquel. Ahí es donde necesitamos dar el servicio al usuario que el usuario espera, que es no noto nada. Básicamente así de simple, no noto nada. Y ahí necesitas una latencia de unos milisegundos. Se habla de que el 5G nos proporcionará casi sin latencia, pues no sé, 2, 3, 4, 5 milisegundos, lo que tarda de ir de unas redes a otras y viajar por el entorno cloud. Ahora estamos hablando que estamos manejándonos en 50 o menos de 100 milisegundos y el usuario más o menos tiene una experiencia satisfactoria. O sea, cuando dé al botón y el personaje dispare, ahí es donde vamos a haber logrado que tiene que matar entre en las casas. O cuando des al botón y chutes al balón o saltes en la plataforma. Ahí es donde vamos a lograrlo. Entonces, toda la tecnología va a ayudar, el 5G mezclado con el Edge Computing, que bueno, básicamente nos va a acercar más el cloud a los hogares, todo ese tipo de cosas que son inminentes, es lo que va a hacer que la tecnología realmente y el cloud gaming se convierta en un servicio idéntico a cualquier otra plataforma de juego. Y para el eSport va a ser definitivo. Porque como decía antes John, y él lo sabe muy bien porque hemos charlado mucho de esto, ¿cómo me imagino yo el cloud dentro del eSport? Es el siguiente paso de los eSports, juega donde quieras, sin hardware, con tu móvil, tablet o lo que quieras, y participa en un campeonato de Call of Duty. Imagínate eso, ¿eh? Mundial. Bueno, ¿vale? Pues entonces, Íñigo, aparte de esto del 5G, aparte de estos despliegues, ¿qué otras tecnologías se te ocurren a ti que pueden ser importantes para de verdad que esta experiencia de usuario sea plena? Yo creo que David, bueno, ha hecho una intervención brillante y ha subrayado las grandes necesidades desde la visión de proveedor, ¿no? Y sobre todo mirando más por la infraestructura que es necesaria. Y es cierto que al fin y al cabo, un proveedor global que te pueda dar esa cercanía, ¿no? de acercar los datos donde está ese usuario final, que puede ser el gamer, puede ser el streamer, puede ser el influencer, ¿no? Es realmente crucial. Y como decíamos, bueno, los tres casos, no sé si lo llega a mencionar, pero los tres casos de éxito, ¿no? que tenemos a nivel al final están funcionando en cloud con bare metals, servidores dedicados, autoescalables, portables, que hacen que de verdad lleven todas esas aplicaciones robustas e innovadoras donde están los jugadores, ¿no? Y eso, como decía también David, pues hace que la experiencia no solo imite un poco a la tradicional, que como os decía, jugaba yo hace unos años, sino que la supere con creces, porque además nos ayuda a integrar tecnologías que hasta ahora pues no estaban tan presentes cuando no hablábamos del cloud, ¿no? ¿Y a qué tecnologías me refiero, no? Antes he hablado más de la visión de cómo apoyamos a los desarrolladores, ¿no? Pero creo que es muy importante también entender esto en qué beneficia al usuario final, ¿no? Y como os decía, ahí al final una comunidad, no estamos solo hablando de gamers profesionales que ganan millones, sino que al final el jugador de hoy en día en su mayoría es un jugador recreacional y lo que espera realmente es una experiencia todavía más inmersiva. Lo estamos viendo en algunos casos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. En nuestro caso, nosotros teníamos ya experiencia apoyando los deportes más tradicionales, ¿no? y transformando esa experiencia de la audiencia, también de los jugadores, en el tenis, en el golf. Y claro, ¿cómo no íbamos a hacerlo, ¿no? en esta industria? Entonces nos hemos unido, por ejemplo, a la Liga Overwatch en un acuerdo, una alianza multianual donde estamos, bueno, por un lado, a toda esa audiencia, a todos esos streamers que son ya más que en la Super Bowl, que en la final de la Champions, por poner todo en contexto, ¿no? Pues les estamos dando una experiencia donde de verdad con inteligencia artificial son capaces de ver los mejores momentos. Si vemos en el pasado, ¿no? juegos como el Minecraft o hoy en día el Overwatch, cuando ves un streamer o un broadcaster, ¿no? que te está contando el juego, no es fácil de seguir. Hay muchas situaciones que están ocurriendo en el juego, batallas simultáneas por todo el mapa y de algún modo pues la inteligencia artificial nos ayuda a recopilar esos mejores momentos, por poner un ejemplo, ¿no? que apoya mucho a la parte streamer. ¿Cómo más podemos apoyar con inteligencia artificial? Pues a los propios jugadores, ¿no? Con todo tipo de plataformas, ¿no? como Watson Studio, Watson Machine Learning, podemos crear modelos de datos que les recomienden, ¿no? a los jugadores, mira, no hagas tanto loot por ahí en Fortnite que te van a freír, ve mejor por esa zona
que te va a ir mucho mejor, ¿no? Porque tú cuando vas por ahí en distancias cortas y tal, pues te magullan, ¿no? Y todos estos datos yo creo que no es solo una cosa de los profesionales de los eSports, sino es algo que ya demanda todo el mundo, ¿no? Ese jugador de FIFA que siempre le meten en el minuto 90, hay que hacerle recomendaciones para que sepa, ¿no? Cómo protegerse en esos momentos. Eso es un poco la parte de inteligencia artificial, pero luego hay mucho más, o sea, van a crearse nuevos modelos de monetización, ¿no? Alrededor de estos juegos. Yo creo que la tokenización y las plataformas descentralizadas alrededor de blockchain para, de algún modo, pagar, ¿no? en todas estas competiciones a los jugadores van a ser una tendencia. En IBM ya estamos experimentando con quantum computing posibles casos de uso alrededor de la computación cuántica. Ya tenemos algún juego gratuito hecho con ordenadores cuánticos y, por supuesto, ahora estamos un poco en un modo teórico, pero lo que está claro es que esto sigue avanzando y muy pronto vamos a ver más disrupción en este segmento que, como decía antes, pues es uno de los más innovadores siempre y gracias a esta comunidad, ¿no? de todos estos entes. Y bueno, el 5G yo creo que lo han mencionado todos. Obviamente, donde más se va a notar es en toda esa capacidad de red, ¿no? Que los usuarios van a notar que hasta desde un móvil bastante sencillito y con obviamente sus limitaciones de procesamiento van a poder, bueno, pues jugar hasta un torneo oficial e incluso ganar. O sea que, como decía David, no es solo ya un tema de igualar la experiencia que podemos tener en una consola o en un ordenador, sino incluso que en el futuro estamos hablando de que es probable que incluso la mejoremos, ¿no? Y eso es un poco la esperanza que todos tenemos y ojalá así sea. Vale. Pues justo antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que hay algunas, déjame un segundo, Juanra, que te pregunte. Íñigo ha hablado del tema de la inteligencia artificial y de esos despliegues. Dinos exactamente vosotros desde Banger cómo aplicáis esta inteligencia, un minutito para cada uno, esta inteligencia artificial para el tema de los eSports, y así que John tenga una idea de dónde llamaros. Bueno, rápidamente, desde Banger Games estamos diseñando una inteligencia artificial que permite registrar la forma dinámica de juego de los jugadores. Al fin y al cabo, los videojuegos no están exentos y los eSports de encontrar cierto apalancamiento en sus propuestas de entretenimiento, y hemos observado que es aspiracional para muchos jugadores de videojuegos llegar a poder verse, ¿no? dentro de ese tipo de jugadores profesionales. Y bueno, estar en una escala simplemente donde vas ganando un prize pool o lo que sea nos parecía un poco corto, y entrenar una inteligencia artificial que pudiese entender cómo estaba jugando el jugador para poder configurar una serie de logros o méritos, ¿no? Pues yo qué sé, tantas bajas por la espalda o has usado solo este tipo de armas, o sea, entender cómo está jugando el jugador para poderle configurar un conjunto de méritos y de logros, que luego eso se pueda expresar, pues, mayor prestigio dentro de la comunidad de ese juego en concreto, o poder animar a unas marcas, una serie de marcas a que puedan configurar méritos y logros a motivo de una competición X. Nos parecía una forma muy interesante de conectar no solo qué ganan los jugadores, sino cómo están jugando y cómo retribuirles por ello, y también a que otras empresas que no tengan que ver necesariamente con videojuegos puedan entender realmente a los videojuegos como lo que son o como tienen realmente éxito cuando juegas con este tipo de público, como un canvas, como un soporte para hacer cosas con ellos. No es una lucha por la notoriedad, sino por cuánto tiempo pasas con el usuario. Entonces, esto es una premisa que llevamos muy clara, la gente que nos dedicamos a esto, y se lo intentamos hacer entender a las marcas que quieren realmente colaborar para hacer cosas. Y pensamos que es un mensaje importante desde Banger. Entonces, John, nada, os han puesto el cloud gaming, os han puesto la inteligencia artificial, os han puesto el 5G. ¿Veremos de verdad a España en el podium de las competiciones de eSports? Ya lo tenéis todo. Sin duda, bueno, de hecho, aquí lo tiene Raquel. Estamos operadores de competiciones, desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial, proveedores de cloud. Quiero decir, estamos todos aquí con la mayor y la mejor de las voluntades por sacar esto adelante y porque el cloud gaming pues sea una realidad competitiva a corto plazo. De hecho, estamos ya trabajando en ello. Con lo cual, pronto el ecosistema irá viendo novedades, pero sí, obviamente España
está a la cabeza en muchos aspectos en los eSports, no solo a nivel competitivo, sino a nivel de inversión, a nivel de desarrollo. Tenemos algunos de los mejores jugadores, algunos de los clubes más representativos. Hay marcas internacionales que apuestan desde España por el crecimiento del ecosistema. Y claro, hablamos de España, pero no dejemos de lado toda la comunidad de países de habla hispana. O sea, y que al final, en relación a lo que decía Íñigo, los eSports son un fenómeno comunitario. Hay, obviamente, pues profesionales del sector, pero esto es como, siempre digo lo mismo, es como cuando piensas en fútbol, te viene a la cabeza pues Messi o Cristiano, pero ¿cuántos millones de jugadores hay que día a día juegan en sus casas, en sus colegios, con sus amigos? Pues esto es lo mismo. Y al final es un poco por quienes tenemos que trabajar. Entonces, España sí, en muchos aspectos ya está a la cabeza a nivel global y a nivel europeo, sobre todo, y poco a poco pues iremos posicionándonos lo mejor posible gracias al apoyo de todas las tecnologías para el crecimiento de la industria. Yo, para ti, David, tenía una pregunta, pero me voy a coger una de la audiencia. Me voy a copiar. Es una fácil. Tú has hablado de Edge Computing, que si lo definimos un poco para todos entender lo mismo, es el alojamiento físico de los servidores cerca del usuario, en el Edge, en el extremo, es decir, en Madrid, en Barcelona, cerca de donde estamos jugando, de verdad. Este oyente, este señor nos pregunta que si tiene sentido la tecnología cloud en un espacio físico entre ciudades como Madrid o Barcelona. O podemos seguir jugando desde Alemania o desde Suecia. Mira, hay aquí una variable importante, ¿vale? Depende también de los servicios, ¿vale? Quizás si preguntas a Google Stadia te dirán una cosa, pero si me preguntas a mí dentro de Ludio, nosotros hemos conseguido estresar mucho el servicio y actualmente desde un servidor nuestro cubrimos 1.600 kilómetros a la redonda. ¿Vale? En esos 1.600 kilómetros a la redonda, siempre que el usuario, que es el radio que nosotros decimos, siempre que el usuario esté dentro de ese radio, la experiencia que nosotros garantizamos es la que os decíamos. Vale, esos 50 milisegundos, 60 frames y tal. Depende mucho de la concurrencia. Me refiero a, ¿tiene sentido tener servidores en Madrid? ¿Tiene sentido tener en Barcelona? Depende un poco de tu estimación de usuarios que tengas. Básicamente es eso. ¿Podemos dar servicio desde Interxion teniendo todos nuestros servidores alojados a 1.600 kilómetros a la redonda? Sin problemas, Raquel. O sea, lo que os quiero decir que nosotros cuando nos acercamos a un cliente, nosotros tenemos un servicio B2B importante, o sea, trabajamos con telcos. Cuando nos acercamos a una telco, tenemos proyectos en el norte de Europa y en varios sitios, hacemos ese análisis. O sea, hacemos análisis. ¿Es necesario, por ejemplo, en Alemania, tener servidores en todos los puntos de la...? Pues quizás no, porque en Frankfurt tú sabes que hay un gran servicio de data centers y damos servicio a 1.600 kilómetros a la redonda y casi nos llega a otros territorios y desde Frankfurt vamos a Holanda y tal. Entonces la pregunta es muy buena y la respuesta es depende del análisis de infraestructura que hagamos y de los usuarios que vayamos a tener. Pero a priori cubrimos miles de kilómetros a la redonda con nuestro servicio, con lo que no es necesario en un país, y es solo territorial, tener servidores en todos los sitios. Lo que sí es cierto que el Edge Computing, ¿sabes?, nos permite pues asegurarnos 100% de lo que yo decía antes, de la latencia, del ping y todo esto sea correcto. Con lo que ante un servicio parecido con igual precio, me voy a tecnología Edge Computing claramente. Ahora es mucho más caro el servicio, con lo que entonces tiramos de la infraestructura de data centers actual que tenemos. Bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero lo he intentado, más o menos. Sí, yo creo que sí. Si no, después te pasamos el contacto de esta persona. Sí, por supuesto. Hay muchas de eSports, algunas bueno, son de negocio, otras tal, pero esta me ha gustado mucho, John. ¿Cómo vamos a ir avanzando en esta monetización de los eSports y cómo se va a enfrentar el sector a la posible interpretación legal de esta monetización? Es más de negocio, no es tan técnico, pero ¿cómo se va a monetizar? Llama Emilio. Es una pregunta complicada porque mezcla muchas cosas. O sea, al final, a ver, la monetización ahora mismo, el ecosistema se nutre alrededor de un 70%, pongamos como grandes números, por un formato de patrocinio, de inversión de marcas a grandes rasgos, con lo cual todavía
el ecosistema en sí mismo no es autosostenible, se está trabajando en ello, ¿vale? Pero sigue dependiendo de inversiones externas, pues al final como modelos del deporte tradicional heredados pues del fútbol o del baloncesto y demás, ¿vale? Donde ya esos modelos sí que son autosostenibles. Y en los eSports estamos trabajando un poco por ello. ¿Qué sucede? Que estamos en una etapa todavía muy temprana en algunos aspectos y sobre todo en el ámbito de desarrollo de negocio y la asociación que tiene a la parte legal, ¿vale? Un poco en relación a lo que comentaba el espectador. Entonces, hay muchos puntos que todavía son ciencia ficción porque no se ha dado con la tecla, pero también porque la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para poder generar monetización de manera autosostenible, porque estamos hablando de un ecosistema en el que los usuarios tienen por costumbre no pagar por ningún tipo de contenido, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tiene el sector unas particularidades que complican mucho más que todo esto suceda de manera natural, con lo cual, en muchos casos se están haciendo pruebas de ensayo y error a ver qué funciona, qué no, con casos de éxito y con casos de menos éxito, por decirlo suavemente, pero bueno, estamos avanzando un poco en esa línea para que al final entre todos consigamos que esto sea autosostenible y que tenga obviamente pues una normativa y un sistema legal acorde a las necesidades que establece el propio sector. No sé si contesto a la pregunta, pero es que es algo todavía un poco... Yo Creo que sí. creo que también es un poco como una conquista del oeste, o sea, también el propio sector se está entendiendo a sí mismo y están sumándose tanta gente cuanto a marcas y empresas que ellas mismas están probando a hacerlo, como dice él, bien o peor, pero el usuario al final es el que decide, así que no tienes que intentar también tener un mensaje como muy de humildad, como mencionaba yo también, estamos aquí para proponerte juego, pero no para intentarte vender lo mío. Entonces, es complicado a veces también esto, llegar al entendimiento en el sentido contrario hacia las marcas. Hay una pregunta también bueno, todas son muy interesantes. Yo, perdonar, solo puedo elegir algunas. Dice, bueno, ¿qué es lo que pensamos del impacto sobre el mercado de gaming de la llegada de los nuevos cables submarinos a la península ibérica? Esta me voy a tomar la libertad de contestarla yo. España se va a convertir, y sobre todo en Madrid, en el nuevo hub digital del sur de Europa. Todos los cables submarinos que están llegando y que van a llegar en los próximos 3 años nos va a hacer de verdad la península ibérica ser el centro de conexión, bueno, con Europa, por supuesto, pero sobre todo con África y con Asia. Si tenemos la infraestructura de cloud gaming, si tenemos las redes, por ejemplo, de Colt o de cualquier operador de telecomunicaciones, si tenemos los despliegues de 5G, tenemos centros de datos como lo de Interxion, estos cables submarinos se van a interconectar sí o sí aquí. Y esa latencia de 50 milisegundos, que ahora mismo es viable por concurrencia según Ludium, yo creo que se va a reducir bastante. Y nosotros vamos a ser, yo creo que los emisores de este contenido y no los receptores. Pero bueno, no sé si, Íñigo, vosotros que desarrolláis muchísima tecnología, no sé cómo lo ves. Sí, yo, bueno, quería comentar que al final yo creo que vuelvo, ¿no?, a la primera pregunta. Al final, quien está facilitando toda esta revolución es claramente pues esta comunidad, ¿no? Y como decía yo muy bien, en España es muy grande, desde profesionales hasta empresas, ¿no?, como las que tenemos hoy aquí reunidas, están haciendo un esfuerzo y un impulso, ¿no?, por esta industria. Y está claro que la tecnología siempre llega cuando hay esa demanda, ¿no? Y normalmente no antes. Y ya, bueno, hay anuncios, ¿no? Cada vez va a haber más también proveedores de cloud que van a estratégicamente invertir en España porque le ven un futuro a este mercado y con todo el sentido. Y un poco también hilándolo con lo que decía David sobre el edge computing, en el caso de Frankfurt, para una comunidad como la europea, pues nos viene muy bien, ¿no? Esa baja latencia, esa experiencia que podemos tener en un radio tan grande, pero la cuestión es cuando nos movemos a sitios donde no tenemos, ¿no?, esos data centers tan cercanos. Entonces el edge computing nos permite también llevarlo a entornos on-premise en a lo mejor localizaciones donde los jugadores no tendrían esa experiencia. Y por decir, a lo mejor es en Sudamérica, que crece muy fuerte todo este sector, en Asia, que a lo mejor no hay tanta presencia de data centers como pueden ser en Estados Unidos, Europa, todas esas capacidades, ¿no?, de llevar esos entornos cerca al jugador van a mejorar mucho. Y sobre lo que decía Raquel, bueno, creo que es un ejemplo más, ¿no?, de que se está apostando muy fuerte en España por todo esto. Y que, bueno, y lo principal es toda esa comunidad que estamos generando y eso espero, ¿no?, que lleguen esos cables submarinos que hagan que de verdad los gamers aquí tengan la mejor experiencia en Europa, por lo menos, ¿no?
Llegarán. Oye, ¿me permitís una última pregunta? Hay un montón, nos comprometemos a de verdad escribiros y daros la respuesta, pero queremos ser concisos con el tiempo que nos habéis dedicado. Juanra, tengo una pregunta aquí de Guille García, de Wiper Gaming. Él pregunta, ¿en qué medida crees que la inteligencia artificial va a formar parte de la formación física, o sea, la formación de los futuros gamers? ¿Vamos a utilizar inteligencia artificial para formarles? ¿Ya no tienen que ir al colegio? ¿Para formarles como gamers o como a nivel de educación? Gamers. Vale. Como gamers. Bueno, realmente ahora mismo hay ya muchos modelos que se aplican al lenguaje o a la generación de gráficos y de procesos dentro de los juegos, así que perfectamente una inteligencia artificial demuestra que puede en diferentes rangos y alcances entender y comprender los assets o los inputs que le estás manejando por delante. Y realmente entender y mejorar a los usuarios será una cuestión más. Si nos referimos a que pueda entender cómo estoy jugando para presentarme situaciones adversas o contrarias o a favor de la forma de mi juego, pues evidentemente sí. Al fin y al cabo es un modelo de tecnología que se mejora a sí mismo basado en un conjunto de premisas y de comportamientos que está estilizando. Y a nivel de formato competitivo, pues evidentemente, ¿no? Ahora cada vez el formato competitivo dentro de los eSports está aumentando cada vez más. A los propios publishers que desarrollan los juegos les interesa claramente que por entender a los usuarios que están jugando a sus determinados modos de juego dentro de la experiencia para crear otros nuevos o para detectar fallos, también les interesan este tipo de consideraciones. Y bueno, es verdad que ahora mismo, igual que antes existían otras aspiraciones en los chavales de, pues quiero ser futbolista y demás, ahora quieren ser generadores de contenido, jugadores profesionales, pues evidentemente esto tendrá un papel importante como un entrenador. Entonces, de hecho ya hay algunas, dentro del plantel que he puesto de marcas y nombres, yo he dicho, joder, que da un brazo bastante grande, ¿no? Relacionado con eSports, pues sí, hay empresas de coaching que es verdad que tiene un alto componente humano, ¿no? De gente con experiencia que sabe cómo jugar mejor a qué cosas según qué, pero evidentemente la inteligencia artificial está preparado para capturar gran parte de ese know-how y automatizarlo, digitalizarlo para que lo puedas hacer desde tu casa y sí, claro, es uno de los motivos para creer en inteligencia artificial asociado al aprendizaje del jugador. Pues yo quiero ser de verdad muy estricta con el tiempo. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas que quedan sin contestar, pero os las vamos a contestar. Además, el webinar se ha grabado, así que os haremos llegar la grabación y a mí me queda daros millones de gracias, Juanra, John, Íñigo y David. Gracias. A vosotros, Raquel. A vosotros. Y ya sabéis, si necesitáis un operador de telecomunicaciones que minimice vuestra latencia o un centro de datos donde alojar vuestros servidores, Colt e Interxion estaremos encantados de ayudaros y estamos aquí para hacer crecer. También formamos parte de este ecosistema del sector gaming. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os seguiremos contactando para futuros webinars. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Un abrazo a todos.